Y ahora tenemos un invitado, el primer invitado corporizado en los estudios de FEM Universidad en esta temporada. Estamos hablando, lo voy a presentar como poeta, porque me gusta presentarlo de esa manera. Estamos hablando con, va a estar sentado, lo puedo ver al lado mío, a Julián Axat. Hola Julián, ¿cómo va? ¿Cómo va, Flavio? Un gusto. ¿Todo bien? Todo bien, muy bien. Bien, siempre es motivo, ¿no? Esta cuestión de que hay un programa que se hace al aire y un programa que se hace fuera del aire. Y hace un instante mientras escuchamos a Soda Stereo en La Ciudad de la Furia, en este programa también atravesado por las ciudades y canciones de ciudades, hablamos un poco de toda poesía esa hostil al anarcocapitalismo, ¿no? Y bueno, que tuvo presentación, hablamos un poco de una presentación que se dio en la Feria del Libro la semana pasada, el martes pasado, el día que habíamos coordinado hace un tiempito de la entrevista, pero bueno, después se superpuso con esa presentación, obviamente lo postergamos, y me interesa, antes de charlar de la presentación, que fue lo que estábamos hablando nosotros, que me cuentes un poco de qué se trata Toda poesía es hostil al anarcocapitalismo. Bueno, es una antología de poesía urgente, donde un conjunto de poetas escriben contra la figura de Javier Milei. Digamos, es una antología que está en PDF publicada, pero ahora en estos días va a salir en papel. Son 150 poetas que escriben contra la figura del presidente, poemas contra el rey, ¿no? Poemas contra el tirano, de alguna manera ponerlo en ese estilo. Y bueno, y surge porque en las redes la gente enojada y los poetas enojados empezaron a escribir a partir de diciembre poesías, gente despedida, poetas despedidos de sus lugares de trabajo. También sufrieron esta situación y su manera de reaccionar fue escribir estos poemas, y yo los fui juntando y fui armando una especie de colección de poemas indignados, enojados y irreverentes. Y bueno, en un momento armé un corpus y los escribí a todos y les dije: permiso, ¿puedo armar con esto un artefacto poético que sea como una especie de tirabombas hacia el presidente? Y bueno, todos muy, muy de acuerdo, nos fuimos hilvanando de algún modo, porque eso fue generando un ida y vuelta. Algunos empezaron a reescribir incluso sus poemas, y bueno, surgió, los puse a todos juntos, que eso es un poco también, poner todos los poemas juntos es también un hecho que hace un salto, porque están todos desperdigados, y después escribí un prólogo, porque también había que atar esos poemas y darles un sentido, y también encontrar una tapa, y encontré una tapa muy referente que tiene el rostro del presidente pintado en un óleo, que también es una historia, porque la pintó un cubano, Richard Somonte, y bueno, y lo presentamos después en la Feria del Libro, y fue un momento en la Feria del Libro, luego de su apertura, que fue una apertura muy crítica hacia la figura de este gobierno y sobre todo a la figura del presidente de la Nación, donde nosotros luego, 3 días después, hicimos la presentación de la antología en ese marco, digamos, de hostilidad hacia la cultura y también hacia la poesía, ¿no? Porque el libro habla de la hostilidad que tiene el presidente con la cultura, y de algún modo los poetas son hostiles con el presidente, ¿no? Hay una devolución de gentileza. Exactamente, un intercambio, una devolución de dones y gentiles. Bien, me interesan 2 palabras que mencionaste, Julián: irreverentes, ¿no? Y urgentes. Y básicamente tiene que ver con el tenor de lo que estás diciendo, ¿no? No son 2 palabras que usaste al azar. No, sin duda. Urgentes porque son poemas de coyuntura, sin duda. Quizás son pensados en el momento de la marcha. Muchos, digamos, los tópicos de los poemas son muy interesantes. Uno puede acceder, ahora si querés pasamos el dato de cómo bajar la antología, porque es gratuita, está online, es un PDF que todos pueden acceder. Los poemas van desde poemas escritos en el medio de una marcha, poemas contra el Conan, el perro fantasma del presidente, poemas sobre la cara de Adorni, poemas sobre, cuando te despidieron, lo que el poeta sintió en el momento de su despido, poemas sobre qué quiere decir acá no hay plata, digamos, todos los lugares comunes o los tópicos que este gobierno, digamos, ha traído, los orcos, por ejemplo, un poema sobre los orcos. Todos los tópicos de lenguaje que este gobierno ha traído han hecho que los poetas escriban sobre esos tópicos. Totalmente. Lo cual permite reescribir en el lenguaje lo que este gobierno ofrece en términos simbólicos y hacerlo una parodia. Que eso me parece inteligente, porque parodiar el lenguaje de este gobierno es justamente un arte de los poetas. Sí, de alguna manera es como se dice
nada que ver, pero lo traigo a cuenta con el aikido, ¿no? Que no es un arte marcial de ataque, sino de contraataque, ¿no? De usar la fuerza del otro. Exacto, ¿no? Y bueno, ahí es un poco usar todos estos tópicos y temas que trajeron a la agenda y bueno, me pasaste la pelota a mí, bueno, ahora... Si vos me llamás orco, bueno, entonces yo escribo un poema sobre quiénes son los orcos. Y te devuelvo esa gentileza transformando al orco, en realidad, devolviéndolo al presidente el concepto de orco en su cara, en your face. El poema lo escribió José Supera, quien vos conocés, que además de narrador es poeta. Y el poema, dramaturgo es todo. Y dramaturgo, está haciendo ahora una obra de teatro muy interesante aquí en La Plata. Bueno, el poema Los orcos lo escribió José. Y el poema de José es un poema justamente que trabaja sobre la fuerza del otro, digamos. Él da vuelta al concepto tolkieniano, porque los orcos son los personajes de Tolkien en su obra El Señor de los Anillos, a quien el presidente dice que los que van a la marcha, los piqueteros son orcos. Bueno, José en su poema invierte ese concepto y pareciera ser que en realidad los orcos son justamente los representantes de este gobierno. Me parece un boomerang, ¿no? Eso es. Así trabajan todos los poemas. Me parece que tienen la cuestión de la emergencia, son poemas urgentes, poemas de coyuntura, que no son panfletarios, eso me parece una virtud de los poemas, porque justamente yo los seleccioné porque tienen cierta inteligencia, no son poemas de superficie. Sí, a pesar del encono, del enojo o de la hostilidad que uno utiliza a partir de lo dicho, digamos, no es eso, ¿no? Digamos, no tiene la bronca porque sí, hay como... Claro, hay una profundidad, digo, en este poema Los orcos se nota, hay otros poemas que juegan con Conan, digamos. Hay varios poemas sobre perros, o el problema de los perros en este gobierno. Es muy interesante, como 5 poemas sobre los perros fantasmas. Sí, el imaginario que está dando vueltas, ¿no? Claro, poemas caninos los llamo yo. Pero hablan un poco de qué le pasa a este presidente que imagina o que tiene un fetiche con la cuestión perruna, ¿no? Aparte, como dijo, ya que lo citamos a Adorno, ¿no? Si ve 5 o si piensa que son 5, son 5. Claro, no son 5, son los que él considera cuando se levanta que hay, ¿no? Sí, la semana pasada charlábamos con el lingüista Santiago Kalinowski y acerca del poder de la lengua, ¿no? El poder del lenguaje, el poder de las palabras. Y bueno, muchas veces parecen menospreciadas las palabras, ¿no? O dejadas a un lado, pero en realidad hay una fuerza, ¿no? Obviamente en el lenguaje y en las lenguas, incluso las lenguas que buscan ser silenciadas, ¿no? Y un poco está pasando con la cultura, esta cuestión, bueno, no me interesa la cultura, la silencio, pero bueno, no es gratuito silenciar la cultura, porque la cultura tiene una fuerza y un poder que no va a ser fácil de silenciar, ¿no? Sí, el lenguaje desde el poder utilizado por la presidencia, por sus voceros y demás, es performático, es decir, construye realidad. Digamos, lo mismo, no es lo mismo que una persona por la calle y más. Cuando uno tiene el poder y usa el lenguaje, construye realidad. Obvio. Eso desde Alicia en el País, cuando de las maravillas Lewis Carroll dice, bueno, quien tiene el poder tiene el lenguaje y es dueño de la realidad porque lo que nombra lo fabrica, digamos, más allá de que no lo veas. ¿No? Eso ha sido así, incluso históricamente. Incluso al momento de escribir la historia también, ¿no? Incluso al momento de escribir la historia. Cuando a Videla le preguntan qué son los desaparecidos, él dice es algo que no tiene entidad, lo desaparecido está, no está, y construye de algún modo en plena dictadura militar el concepto del lenguaje de la ausencia. Eso los lingüistas que han investigado el lenguaje del proceso militar lo han tomado. Yo creo que este gobierno, cuando ningunea la cultura, cuando la bastardea, cuando cierra espacios culturales tan importantes como el Inca, me parece que en realidad, cuando censura de algún modo, porque el gobierno también hace listas negras a través de las redes, injuria, es bestial en su lenguaje y en sus modos de hablar. El presidente es muy limitado en términos lingüísticos porque está todo el tiempo haciendo un uso injuriante de la palabra. Me parece que está operando en términos lingüísticos sobre el problema de las etiquetas, está de algún modo fetichizando, discriminando. Yo uso en el prólogo el concepto de Goebbels, de Joseph Goebbels, el nazi. Cuando vos me hablas de cultura, yo saco un arma y te apunto. Ahí está, este gobierno es goebbelsiano en eso. Vos no me hables de cultura porque yo te saco el arma. El macrismo no hacía eso. No. Es este gobierno. El macrismo tenía intelectuales. De hecho, el ministro de Cultura del macrismo, Abeluto,
está abiertamente en las redes. Crítico y muy crítico y de cuestionar absolutamente. Se toma mucho tiempo a diario para cuestionar las barbaridades que él lee y ve que están haciendo, ¿no? Hace 2 semanas entrevistaron a Alberto Mangel, que fue quien estuvo a cargo de la Biblioteca Nacional un tiempo durante el macrismo. Estaba decir, yo a la Argentina no vuelvo porque este gobierno, incluso intelectuales vinculados a cierto sector conservador, están azorados con lo que está pasando. Baccaro no es un progresista, absolutamente. Digamos, el biógrafo de Borges tiene una mirada bastante conservadora sobre incluso la literatura borgiana. Es muy interesante su biografía de Borges, pero no es un tipo con una mirada radical de la política. No. Es increíble eso. Pero bueno, eso... Sin embargo, parece, digamos... Sí, su discurso de presentación fue impecable. Impecable. Y bueno, y ahí traigo, con esto que decía vos de Goebbels, y también del accionar del presidente, de Milei, su postura con la cultura, y retomo, porque viene a cuenta lo de la charla de la semana pasada con Kalinowski, que hablábamos del tema del catalán, cuando intentó ser borrado por el franquismo, ¿no? Y bueno, y no lo consiguió, digamos, no lo pudo. Entonces, en su momento también después hubo un tema con lo que es estructura como corpórea del peronismo y la proscripción, y tampoco se consiguió borrar, ¿no? Hay cosas, incluso cuando se intenta silenciar a menor escala, que es menor el lenguaje inclusivo, ¿no? Como que esos intentos de borrar, de desnombrar, el CCK ahora exacto, claro, ¿no? Del Palacio de Libertad. ¿No? Digo, por más que uno quiera borrar, ¿no? Nombres o intente desnombrar, siempre la resistencia es mayor, ¿no? Bueno, la prueba más exacta de esto que vos estás diciendo es lo que ocurrió con la revolución fusiladora del 55 y con el intento que tuvo, digamos, el primer gobierno de Aramburu de cambiar el nombre o quitar los nombres que el peronismo había utilizado, incluso, digamos, cambiar los nombres de los edificios, de las calles, y de no mencionar ni a Eva, ni a Perón, ni al peronismo. Es decir, y el pueblo, cuando ya tiene incorporado un lenguaje, por más que el poder censure, decrete formas de lenguaje, no lo puede mover. Digamos, desde el 55 en adelante, todas las formas de censura que se intentaron con la proscripción del peronismo en el lenguaje no funcionaron. Y eso explotó a partir del Cordobazo y demás, donde el lenguaje siempre se mantuvo en la resistencia y Perón siempre fue nombrado en la clandestinidad, digamos. Eso me parece que los trabajos sobre el lenguaje y peronismo dan cuenta de que la lucha por el lenguaje se da en el pueblo y no se da por decreto. Eso está probado. Totalmente. Si hoy vuelven o intentan volver con esos mecanismos, no va a funcionar, porque la gente va a seguir viendo al CCK y no lo va a llamar Palacio Libertad. Lo va a seguir identificando con la figura de Néstor Kirchner, por más que quieran llamarlo, Ludwig von Mises, que es el referente intelectual de Milei, no importa. La gente va a mirar al viejo edificio de correo, porque ese era el nombre inicial, y lo va a llamar CCK. Exacto. Es así, digamos, ¿no? Y el macrismo no le cambió el nombre, No. En eso, alguna vez creo que lo intentó, pero internamente se dieron la discusión y se dieron cuenta que de que el lenguaje en realidad es algo que el pueblo va definiendo y no nace por decreto, más allá de que sea performativo el lenguaje del poder, ¿no? Es un problema, me parece que este gobierno tiene ciertas limitaciones culturales o carece de capacidad de entender algunas cuestiones de lenguaje, ¿no? Después el lenguaje en las redes es otra historia. Totalmente. Me parece que ahí sí donde la injuria en el lenguaje, las listas negras, los trolls funcionan de manera, diría, bastante efectiva, ¿no? Ahí sí me parece que hay un problema más complejo que el que estamos mencionando. Bien. ¿Tenés un tiempo más, Julián? Sí, claro. Bien. Entonces, durante mucho tiempo, ¿no? La poesía ha tenido como unos vaivenes, ¿no? De un momento de tener el halo de lo oculto, de lo elevado, ¿no? De la sensibilidad del poeta, entonces como que era una cuestión para algunos, ¿no? Una cuestión, si se quiere, sectaria. Después, en un momento cayó en desgracia, por decirlo de alguna manera, y terminó siendo como eso que escriben los sensibles, ¿no? Y se corrió un poco el poder de la poesía real, que es un poco el que hablábamos hace un rato, ¿no? Con este libro de poesías de Milei, que tiene que ver incluso en la poesía de vanguardia de la ruptura, ¿no? Bueno, esto está mal,
y yo escribo y voy a denunciar, aunque no explícitamente, que está pasando algo que está mal, ¿no? Tiene una carga atrás la poesía que algunos intentan borrar, ¿no? Como si, bueno, tratarla como que, bueno, no es para pasar el rato, ¿no? Sí, a algunos se le han dado, digamos, a la poesía durante muchísimo tiempo una dimensión, digamos, dentro del género de la literatura celestial, ¿no? Como que quizás la poesía es la madre de todas las artes, ¿no? Esa visión heideggeriana donde el ser solo puede hablar a través de la poesía, la casa del ser, decía Heidegger. Para mí no, o sea, esa relevancia casi religiosa, santuaria, sacra, a esta altura del partido no es tal, ¿no? Digo, poetas se construyen porque trabajan el lenguaje y no creen, digo, la poesía también significa un trabajo con el registro del lenguaje, esto que hablábamos hoy, de que quizás el poder, en la calle, se habla un lenguaje, pero cuando uno toma el lenguaje como un artefacto en sí mismo, cultural, y lo trabaja y ve cuáles son sus porosidades, sus sentidos, uno se da cuenta que no es tan sacro, que lo pueden hacer todos. Había una frase de Lautremont que decía que la poesía debe ser hecha por todos, no por especialistas, ¿no? En ese sentido, me parece importante democratizar el sentido que debe tener la poesía. Eso no significa que todos puedan escribir poesía. Y que todos escriben poesía, porque hoy pareciera que todo el mundo escribe poesía, y eso no es así. Digamos, el trabajo con la palabra es un trabajo de años, un trabajo de búsquedas de sentidos, y tiene que ver con la experiencia que uno le pone al lenguaje. A mí me cuesta mucho construir un poema, porque pongo muchas cosas y digamos, trabajo mucho ese pequeño artefacto o esa pequeña criatura que yo llamo el poema. Entonces, sacándole todas las dimensiones hasta religiosas, místicas, herméticas que pueda llegar a tener el poema. Sin embargo, construir un poema es algo que podemos hacer pensando en las palabras y en las cosas. Y bueno, dicho esto, un poco para contestar a tu pregunta, me parece importante que la gente piense el lenguaje. En esta antología, por ejemplo, que te mencionaba, digamos, si bien los poemas son de urgencia y de contingencia, a la hora yo de tomar unos y dejar otros, porque no te voy a decir que la antología es todo lo que encontré. Hubo un recorte. Seleccioné, hice recorte. Hubo una edición. Depuré y hice una edición. Y de 800 poemas me quedé con 150. Esta depuración que hice también habla de un corpus que yo quise y entendí, porque había poemas que se repetían. Tenía 5 poemas, 7 poemas que hablaban de la cara de Adorni. Y con uno me basta. Y elegí el mejor. El que entendía que encontraba en el vocero presidencial el problema de su lenguaje. El del fantochismo, el de mero títere, pero bien expresado. Después tenía gente indignada escribiendo poemas. Ese es el trabajo que me interesa. En esos 150 poetas que son mujeres y hombres, porque traté de encontrar equilibrios, encontré también poetas que no eran solamente de La Plata, sino que eran del interior del país, no eran de Buenos Aires, tenían de Entre Ríos, de Paraná, del sur, del NOA, y también poetas de Chile, de Colombia, que también están viendo lo que está pasando en la Argentina, norteamericanos, un poeta norteamericano con el cual tengo una ida y vuelta y que me escribió y me mandó un poema en inglés, que hicimos una traducción, pero que está aterrorizado e indignado con lo que está haciendo este presidente. Entonces, también abrir el juego al lenguaje de nuestra patria grande, donde hay lenguajes que pueden expresar la complejidad del problema, ¿no? Totalmente. Entender el lenguaje como tal, ¿no? Porque, bueno, si no, que decía, no todo el mundo puede escribir poesía de alguna manera, pero todo el mundo también puede ser poeta. Pero no es una cuestión selectiva de, bueno, el dedo, tocar quién puede ser o quién no, sino esta cuestión de trabajar con las palabras, ¿no? Elegir las palabras. No es que una palabra en un papel está puesta porque sí, tiene que tener un peso, el peso que tiene cada palabra, es una ¿no? búsqueda, una búsqueda que a veces uno tarda mucho tiempo en hallar, porque tiene un sentido sobre el silencio. Me parece que ahí está también donde se juega, digamos, la hondura del poeta. Hay poetas que han trabajado, digamos, yo te voy a dar un ejemplo solo para traerte. En La Plata siempre me gustó un poeta que se llamaba Horacio Castillo, que fue abogado, trabajó en la Fiscalía de Estado, que fue uno de los considerados de los poetas capitales. Horacio Castillo, que era un lector de la poesía griega, de Odisea y Celitis, sobre todo de la obra de Homero,
decía que cada poema que él construía tardaba 1 o 2 años en hacerlo. Su obra es es una obra de muy pocos textos, muy pocos libros, son 5 libros toda su obra. Sin embargo, pareciera que tiene una dimensión. Bueno, el poeta platense Horacio Castillo trabaja el lenguaje con una precisión de relojero. Siempre me obsesionaba. Una vez lo fui a ver a Fiscalía de Estado y él me dijo, no, Julián, esto es un trabajo de años. Cada poema a mí me cuesta la vida. Me decía, me juego todo en cada poema. Siempre me quedé obsesionado con esa figura. Además de que era abogado, yo era abogado, lo miraba como una especie de... Impresionante era Castillo. También me pasaba con Mux, pero él me enseñó a que cada poema es un universo muy grande, ¿no? Una constelación enorme. Y que cada palabra tiene una razón de ser, ¿no? Claro. No es que está puesta, como decía, en la hoja porque sí pongo esta o pongo la otra, ¿no? Sí. Y que también se juegan en las letras de las canciones, de totalmente. Los músicos, de las bandas. Digo, cuando uno lee los textos de... A mí me gusta, te voy a traer esta banda, porque es Catupecu Machu, los textos, me parecen muy trabajados, digo, para no citarte a Lindo Solari, que es un poeta sin duda, pero para traerte acá textos de... Me parece que la banda trabaja sobre el lenguaje, digo, me parece hay una búsqueda. Hay una búsqueda, digo, por decirte una banda, una banda que trabaja sus letras y que tiene un sentido poético en lo que está escribiendo, ¿no? Cita a Borges, digo, en algunos de sus textos. Pensaba, cuando te escuchaba, Julián, en esta cuestión de la poesía, sos abogado, la introducimos también, ¿no? ¿Qué peso tiene ahora sí la poesía en tu vida, en tu cotidiano? O sea, ¿qué lugar ocupa? Hablabas que al principio, fuera de aire, en el programa que no sale al aire, charlábamos esta cuestión de ir cotidianamente a Buenos Aires todos los días al laburo, ¿no? A trabajar, volver, pasar largas horas, autopistas y demás. Y en esa rutina, ¿no?, que uno se va sumergiendo, que tiene que ver con el andar cotidiano y de las obligaciones, ¿qué te aporta la poesía en tu vida? Uno no se desdobla, yo no me desdoblo. A la mañana soy abogado, a la tarde soy poeta y a la noche soy padre de mis hijas. Y no. Uno tiene una dimensión sensible que la va llevando todo el día y eso tampoco significa que uno tiene un papel y un lápiz para estar escribiendo este poema que uno viene pensando. Es una dimensión donde uno también va pensando las palabras cuando va manejando a Buenos Aires todos los días y va pensando también lo que va mirando, porque también es el arte de ver el mundo, digamos. Uno es una sensibilidad, una ganas de entender la belleza del mundo y comprenderla, y eso se transforma en un lenguaje, y se transforma después en una escritura, o en algo, o en un apunte de algo. Entonces, la respuesta sería que uno va adquiriendo una experiencia poética durante las 24 horas del día, y después en algún momento lo plasma en un diario. Yo llevo por lo general una agenda donde cuando se me ocurre una idea lo vuelco y después cuando me siento a escribir todos esos apuntes que fui haciendo terminan configurando después un texto distinto. Entonces reescribo esos apuntes dispersos durante el día, un domingo, un sábado, la noche, es decir, se transforma eso que quizás más está más crudo en algo más cocido, más preciso y demás. Pero todo el día digamos, mi cabeza está funcionando todo el día en la dimensión de la metáfora, de lo que quiero ver, de lo sensible. Es como cuando al fotógrafo le decís, ¿y vos sos fotógrafo cuando sacás fotos? No. Siempre está todo buscando, el tiempo está encuadrando, ¿no? Todo el tiempo está encuadrando. Un fotógrafo que sabe de fotos está todo el tiempo mirando la realidad desde el punto de vista de cómo colocaría la cámara. El poeta debería hacer lo mismo, digamos, una experiencia con la realidad. Ahí me hablabas este concepto interesante, ¿no? De no desdoblarse, ¿no? Todo el tiempo ser poeta, además de ser padre, ser abogado. Y ahí la pregunta entonces que me viene a cuenta es si te imaginás tu vida, Julián, sin poesía. Y no, para nada. No. Ya es un modo de andar, ¿no? Digamos. Y también tiene que ver con los afectos, con una mirada de encuentro con el otro, del uso de la palabra, ¿no? Digamos, tampoco usar las palabras al divino botón, digamos, es también una manera de economizar el lenguaje, ¿no? Eso también me pasa. En mi profesión de abogado tengo ciertas reglas que cumplir, de etiqueta y también de retórica, pero también ahí, en ese momento, se cuela el poeta. Entonces,
cuando me toca hacer una demanda jurídica, una apelación o hacer una presentación, ahí también se juegan algunas cuestiones problemáticas que me han llevado a un montón de quilombos. Sobre todo acá en la Ciudad de La Plata, trabajando como defensor de menores. Y ahí se juegan ciertas astucias, digamos. Siempre me he llevado mal con aquellos que digamos, con el poder de turno. Siempre he tenido algún tipo de enfrentamiento porque en ese sentido siempre veo que el lugar de la poesía tiene que ver con ciertas resistencias. La poesía, decías bien, ofrece resistencia, ¿no? Increíblemente, ¿no? Sí, no siempre, porque hay poetas de derecha también, ¿no? Digamos, y que han elegido también alabar al poder o validarlo o ser parte de su a un monarca en su momento, ¿no? O a su monarca, digo. Siempre recuerdo que eso no significa que sean malos poetas. No, absolutamente no. Recuerdo el gran poeta norteamericano inglés que era Ezra Pound, un poeta extraordinario que alababa al duce y al fascismo. Y tenía un programa de radio como el tuyo, en Italia, en Pisa, donde todas las mañanas halagaba a Mussolini. Y después, cuando entraron los aliados a Italia, lo metieron en una jaula y lo exhibieron al público a Ezra Pound como si fuera un animal, porque era el ejemplo del artista y el poeta que se había vendido al fascismo. Bueno, tremenda la historia de Ezra Pound, un poeta que su lenguaje, que sus formas... Digo, era un poeta, siempre fue un poeta extraordinario para mí, pero bueno, su resistencia era el fascismo. Y pensaba, ahora que los traes a cuenta, ¿no? Y ahora que uno a veces se escandaliza con, por ejemplo, con ciertas celebridades argentinas, ¿no? Que Calamaro en Twitter, por ejemplo, el seudónimo o el nick. Ese rapado. Sí, ¿no? Pero ¿dónde ha quedado ese chico? ¿De dónde está que en la plaza aquel chico que se iba a fumar un porrito en Plaza Moreno? Y con la remera Yo tengo SIDA ese mismo día, ¿no? Claro, y ahora lavando. Y bueno, esas transformaciones, esas borocotizaciones del rock son posibles también. Totalmente, ¿no? Entonces, pobre Rapán. Sí, sé que es un troll ya. Sí, me reía, digamos, cuando iba cerrando y lo ve discursivamente, pero bueno, con un poco menos de vuelo, ¿no? En las redes sociales que el poeta original, ¿no? Sí, sin duda, sí. ¿Por qué pasa, ahora ya hablando de más cosas triviales, ¿no? ¿Por qué crees que pasa estas cuestiones de estas, darse vuelta de tal manera, o por lo menos de manera tan radical, ¿no? Porque a veces resultan como inexplicables también, ¿no? Porque es como mucho, ni siquiera es un punto intermedio, es como un giro muy grande, es como decir que es como si siempre se hubiese sentido cómodo en el lugar que está ahora, ¿no? Bueno, está esa frase que de joven son siempre marxistas y de viejo te transformás en un conservador de derecha. Yo no sé en quién estás pensando, salimos hablando de Calamaro, y en quién estás pensando, a quién tenés en mente cuando decís eso. Pero esas transformaciones, tienen que ver con cada trayectoria, ¿no? Siempre uno se impresiona. El otro día escuchaba o había leído parte de lo que era la biografía de Milei, que decía que Milei en algún momento estuvo cercano a ideas keynesianas o centro derecha, y de golpe un día para otro se puso a leer, digamos, a los autores de anarcolibertarios, y de golpe giró extraordinariamente la derecha. Es decir, el presidente quizás tuvo en algún origen de su estudio y demás, estuvo vinculado. Pero siempre eso es posible, ¿no? Ezra Pound, decíamos recién, sí, tuvo al principio ideas quizás más vinculadas al marxismo, al principio y demás, y en algún momento de su etapa poética quiso ver o vio en la figura de Mussolini a un personaje que pudiera combatir incluso las ideas del capital. Él escribió un libro contra la usura, contra el sistema financiero, y quizás creyó que el fascismo iba a ir en contra del sistema financiero. Esas cosas raras que hicieron que un poeta tan importante como Ezra Pound girara o virara hacia el fascismo, ¿no? Bien. Para ir terminando, Julián, estamos hablando con Julián Axat. Sí, quiero que no quede pendiente. Toda poesía es hostil al anarcocapitalismo. ¿Cómo los oyentes y lectores del programa se pueden hacer de este libro digital en este momento? Porque después dijiste va a ser físico, pero en este momento... Ponen esa palabra en Google,
Toda Bien. poesía es hostil al anarcocapitalismo, y ahí va a aparecer una nota en El cohete de la luna, entran y van a sacar el PDF. También va a aparecer una nota en página 12, entran y también Bien. está el link para el PDF. Siempre que pongan esa frase, que es una reescritura de frase de Juan Gelman, que dice que toda poesía es hostil al capitalismo, Sí, sí. van a poder acceder. Tengo un código QR, pero no sé si ustedes lo quieren. Pasámelo de último, ahora después lo subo. comparto. Bien. Dale, perfecto. Y ahí mencionabas, ¿no? A Juan Gelman, y bueno, sin lugar a dudas es una influencia. Sí, sí. Muy importante en mi vida. Como Castillo, Ujú. Gelman, sí, sí, sin duda. Distintos poetas, pero con Sí. mucha influencia, sobre todo por la historia. Bueno, yo tengo mis padres desaparecidos, los dos, y Gelman, para, digamos, mi generación, pero también para hijos, siempre fue como un gran abuelo, ¿no? Además de ser poeta, un padre de la Plaza de Mayo. Totalmente. Porque también hubo padres de la Plaza de Mayo, su hijo desaparecido, su nieta apropiada, y él pudo, Macarena, que la encontró en Uruguay. Y Gelman siempre fue un poeta de referencia, un gran poeta, nuestro César Vallejo, ¿no? Sí. Así que nada, el título también es un homenaje a él. Bien. Julián, muchísimas gracias por pasar por Maldición Eterna. Gracias, Flavio.